Marco, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Buenos días, Elizabeth, Amairani. Hola. Buongiorno. Carlitos, Buenos días. días. Buenos días. Oiga, creo Buenos que días, está grabando su internet, creo. A mí se me está trabando, se escucha cortadón. Poco. Un poco, a ver, déjenme aquí, cerramos esto. ¿Ya me escuchas ahí, Carlitos? ¿Todo bien? Ya mejor. Ya mejor, perfecto. Buenos días, Catherine. Buenos días, Jorge. Daniel, buenos días. Buenos días. Vamos a darle unos 2 minutos más para que se conecte el resto de sus compañeros. Ya estamos casi la mayoría. hoy vamos a seguir con lo de los temas, profe. Sí, vamos a explicar un poco acerca del trabajo que me tienen que entregar, lo del reportaje, y también para revisar un poco sus preguntas, porque nadie me mandó preguntas, creo. Nadie me mandó sus preguntas que dijimos que me las iban a mandar. ¿Qué pasó? Estuvo bien ocupado el fin de semana, oigan, hombre. No, sí, ya me imagino. Pero acuérdense que esta semana tendrían que estar ustedes haciendo sus entrevistas. Profe, yo Dígame. pensé que, yo pensé que ahorita no se iba a hacer como otra salita para terminar de hacerlo Sí, porque en esto es estos medio difícil, integrantes. profe. Anda, como dice mi cuñada. Ok, miren, vamos a revisar el tema del reportaje. Ya que quede claro el tema de cómo tiene que estar el reportaje, ya si quieren les damos este chance para que otra vez los junto en equipo y ya empiecen a trabajar con sus preguntas y sus temas. ¿Qué les parece? No, pues me parece perfecto, profe. Más que excelente, diría yo. Mm. Entonces, pues vamos a meterle, profe, porque se hace noche y hay chicas que atender. Oh, ¡ay! ¿Cuál es su prisa? Ok, muchachos, vamos a empezar con esta parte del reportaje. Ya vimos la parte de la entrevista, la clase pasada. Estuvimos platicando un poco acerca de la entrevista y platicamos de qué, para qué nos va a servir y cómo es que la tienen que diseñar. Ahora vamos a ir a la parte escrita, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escribir? Una vez que tenemos la información, tenemos que convertirla en un reportaje. ¿Sale? ¿Y cómo tenemos que hacer ese reportaje? ¿Qué es un reportaje? ¿Qué elementos lleva un reportaje? Les adelanto, muchachos. El reportaje es el género periodístico o es el tipo de texto más amplio y completo de todos. ¿Por qué es el más amplio y el más completo? Porque tiene todos los modelos del discurso que revisamos anteriormente. En un reportaje pueden encontrar lo que son, ¿cómo se llaman? Narraciones, exposiciones, descripciones, argumentaciones. ¿Sale? Por eso es que se dice que es el más completo. Decimos que en esta parte se detalla o se documenta un tema para que ustedes lo hagan de interés público. Por ejemplo, actualmente el COVID es un tema de interés público y todo se está manejando y todo se está hablando a partir del COVID. ¿Sale? ¿Qué decimos? Por ejemplo, el COVID y la educación, el COVID y los empresarios, el COVID y el estilo de trabajo, el COVID y el estilo de vida. O sea, si se dan cuenta, chicos, todo lo que se está hablando ahorita tiene relaciones con el COVID. Entonces, es una manera de abordar las temáticas generales a partir de algo que está sucediendo.
Entonces, a eso viene a cumplir los reportajes, tratar de relacionar, tratar de dar a conocer cómo se están dando las cosas, cómo es que se están dando los fenómenos a partir de todo esto. ¿Sale, muchachos? Entonces, esa es la parte del reportaje. Y lo último que tenemos que entender es que un reportaje profundiza, explica, analiza y reproduce información sin distorsionarla. Lo que ustedes van a hacer en la parte de la entrevista es, van a ir a buscar información con un especialista, con un experto en el área, pero esa información no se trata de que ustedes la distorsionen. ¿Por qué no se trata que ustedes la distorsionen? Porque al momento de ustedes distorsionarla, ustedes ya están creando una fake news. ¿Sale? No es lo mismo ustedes distorsionar algo que decirlo de manera general. ¿Sale? Tal como se los hayan comentado. Ahí tenemos que ser bien cuidadosos en el manejo de la información. ¿Sale, chicos? Entonces es una manera de presentar información, es una manera de reportar algo, pero sin distorsionar la información. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar un poco acerca de las partes del reportaje, cómo es que estas se van poco a poco desarrollando. Entonces, en conclusión, a manera general, un reportaje es un género periodístico que busca ampliar la información de una determinada noticia o de un determinado tema por medio de una investigación profunda. Es decir, tenemos que investigar de aquí, de allá y acullá. ¿Sale? Por ejemplo, si hablamos de COVID y educación, seguramente estaremos hablando de educación a distancia. Y como en algunas ocasiones se los he comentado, o sea, el fenómeno pareciera que está funcionando. Pareciera que está funcionando si es que todos tuviéramos acceso a las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa con los que no tienen acceso? Con los que tienen acceso limitado, con los que de alguna u otra manera se tienen que agarrar de otros recursos para acceder a la educación. Entonces ya estamos hablando de un problema. Y es ahí donde nosotros tenemos que profundizar en el tema. ¿Sale, chicos? Entonces, no es más que un texto expositivo, que quede claro eso, chicos. Es un texto expositivo que da a conocer información profunda. ¿Sale? Ustedes los distintos temas que tengan tendrán que revisarlos de distintas fuentes para al finalizar me presenten una propuesta o me presenten un reporte de lo que hayan investigado. ¿Dudas, preguntas con el concepto de reportaje, muchachos? ¿Han visto reportajes? ¿Han escuchado reportajes? Sí. A muchos nos gustan los reportajes, ¿sale? Todos estos, los que son aficionados, por ejemplo, al canal este del History, Discovery, Nat Geo, todo ese tipo de canales son reportajes los que nos presentan, ¿sale? Nos presentan reportajes. Entonces, ¿cómo se trabajan esos reportajes? A través de la investigación, de los testimonios, de las entrevistas. Entonces, ese tipo de canales es lo que tienen, que constantemente nos presentan reportajes. Las revistas como Muy Interesante, Nat Geo, Discovery, todas ese tipo de revistas también presentan reportajes. Ahora sí, vamos con las partes del reportaje. Y la primera parte del reportaje es el título. ¿Y qué tiene que tener un título? Pues primeramente es que tiene que ser atractivo. Atractivo y que dé información acerca de lo que se va a tratar el reportaje o el contenido. Miren, tenemos por un lado el tema y tenemos otra parte el título. Una cosa es el tema general. Por ejemplo, hablar de impuestos. Cuando hablamos de impuestos, estamos hablando de un tema bastante general. ¿Y por qué un tema bastante general? Porque, híjole, impuestos son muchas cosas. Ya con ese tema estamos abarcando muchísimo, pero cuando nosotros le damos un título al tema, eso quiere decir que nosotros lo estamos simplificando. A ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver, ¿qué tan hábiles son para titular los temas? Carlitos,
Carlos, sé que llegó usted muy hablantín el día de hoy. Carlos, ya se murió Carlos. Carlos. Ujú. Diga usted. Ok, a ver, el tema de los impuestos es un tema muy general, Carlos. ¿Cómo lo podrías reducir? ¿Cómo podrías titular en un reportaje el tema de los impuestos? Tratándolo de enfocar nada más a una sola cosa. Es que, este, ¿cómo le pondría? ¿Sí? ¿Cómo le pondría? Mm, no sé, impuestos. No sé, no se me ocurre nada, la verdad. Ah, a ver, Ruth, ¿cómo usted simplificaría el tema de los impuestos como para que quede más delimitado y se lo podamos dar a entender a la gente? Es que para poner un título debes de saber específicamente de qué vas a hablar, ¿no? Exactamente. Ahí partimos de una situación. Tenemos que partir exactamente de lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar de los impuestos, híjole, muchachos, podemos hacer hasta una enciclopedia, nada más Ajá. hablando de impuestos. Entonces ahora tenemos que reducirlo. ¿Cómo lo podemos reducir? ¿Qué enfoque le podemos dar para hacer este tema de un interés público? El de ¿qué te cuesta pagar el 0.16%? Ahí está, por ejemplo, un ejemplo. Mire. Y lo da muy oportuno su compañero. Lo podemos establecer a manera de pregunta y le ponemos, ¿qué te cuesta pagar el punto 16? El 16%, ¿no? Exacto. Así le ponemos el punto 16%. Así, compañeros. Sería sin el punto, ¿no? El Ah, sí, 16. sin el punto. ¿Qué dijo el compañero el punto 16? Ok, ahí está. Y de esa manera nosotros ya le estamos dando un título a nuestro reportaje y además le estamos dando ya una delimitación. Si nosotros vemos que te cuesta pagar el 16%, ok, entonces quiere decir que nuestro reportaje hablará del impuesto del 16%, el famoso IVA o el impuesto al valor agregado. Entonces, ante eso, ya nosotros delimitamos nuestro tema y solamente nos vamos a enfocar en el 16%. Ya no vamos a hablar ni de la historia de los impuestos, ni qué son los impuestos, ni cuántos tipos de impuestos existen. No, solamente vamos a hablar del qué te cuesta pagar el 16%. Nada más. ¿Sale, chicos? Entonces, un título tiene que ser atractivo, tiene que darle al lector información de su interés. Con eso, a lo mejor con este título ya veremos más lectores que se acerquen a la situación de esto de los impuestos. Yo vengo de una generación, ahorita no sé cómo se perciba la situación del SAT, pero escuchaban del SAT y todo el mundo sentía miedo. Pero sentía miedo porque existía cierta rigidez. Ahorita ya hay como que mayor flexibilidad. Flexibilidad en el sentido de que ya cualquiera se mete y hace y deshace con su usuario lo de los impuestos. Pero efectivamente, eso le puede competir a lo mejor a gente que se dedica a pagar y deducir y demás. Entonces, muy bien su compañero que nos da este título. Entonces, un título no es más que la delimitación de nuestro tema y enfocarlo a una sola cosa, muchachos. No me enfoquen temas o no me empiecen a abordar temas de manera muy general, porque hasta se van a meter ustedes en una bronca. Traten de enfocarlos hacia un solo camino y sobre ese camino se van a ir. Hablar de temas generales no nos sirven, inclusive si ustedes ven los reportajes en televisión, híjole, pues no acabarían los reportajes nunca. Siempre se delimitan, se busca un título y de ese título se busca abordar un tema. ¿Dudas, preguntas, comentarios con el título del reportaje, muchachos?
Entonces, nada más acuérdense aquí, delimiten su tema, delimítenlo a manera de qué es lo que van ustedes a abordar. Vamos con la siguiente, que vendría siendo la entrada. Esta parte también la conocemos como la introducción, muchachos. Una introducción, donde dice aquí, debe captar, debe captar rápidamente el interés de quien lee y da a conocer poca información acerca de la noticia. Una de las características que tiene la entrada o la introducción, como le quieran llamar, es que es breve, muchachos. Es muy breve. A veces nada más nos denota a un párrafo, 2 párrafos, algo muy sencillo. Vamos a partir del tema que nos comentaba su compañero, del qué te cuesta pagar el 16%. Jorge, fue usted el que me dio el tema, ¿verdad? ¿O fue Felipe? Que luego de repente los confundo. No, creo que fui yo. Ok, a ver. ¿Qué cosas tendré que abordar usted en la introducción antes de entrar de lleno a esta parte del 16%? ¿Por qué es necesario el 16%? El por qué es necesario. Sí tendría que explicarnos qué es el impuesto al valor agregado, cuándo surgió y todas las modificaciones que ha tenido. ¿Siempre ha sido el 16%? No, va incrementando. Fue incrementando, ¿sale? La última modificación, ¿cuándo se cambió al 16%? Perdón, no me acuerdo, profe. Hay que documentarse, o sea, toda esa parte documentada te va a servir para este tema. Por ejemplo, vamos a hablar, el impuesto al valor agregado surge en tal año y surge por una necesidad de recaudación hacia el Estado. ¿Sale? Ok. Inicialmente el impuesto al valor agregado se propuso en un, creo que 12%. Posteriormente, en el año fulanito de tal la reforma hacendaria cambió a un 15%. Y fue en tiempo, si mal no recuerdo, de Felipe Calderón, cuando lo modifican al 16%. Fue, el, fue en diciembre del 2014. ¿La ven? ¿Sale, muchachos? Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a hacer una breve introducción acerca del 16%, o sería acerca del impuesto al valor agregado. También tendrían que explicar qué es el impuesto al valor agregado. Y ya posteriormente tendrán que ustedes, en el caso del trabajo que estamos haciendo, dar a conocer la semblanza del especialista. Decir, bueno, para este tema platicamos o acudimos, o se acudió, si lo quieren hacer en tercera persona, con la especialista fulanita de tal, contadora con especialidad en impuestos o con maestría en impuestos, ya como usted lo quiera, y se da a conocer el tema. Entonces, la entrada no es más que hablar del tema de manera general. Conceptos importantes, un poco de historia, si así lo quieren abordar, pero todo de manera muy resumida y concreta, muchachos. Esa es la parte que quiero que entiendan. Por eso les digo, la entrada tiene que ser breve. A veces son 2, 3 párrafos, media cuartilla. No se entra mucho en detalle porque tampoco el reportaje es tan amplio. Un reportaje es simple, es sencillo. O sea, sí tiene su extensión adecuada, pero tenemos que cuidar de que no sea tan o súper extenso, porque si hacemos un reportaje muy extenso y escrito, seguramente vamos a caer en aburrir a nuestros lectores. Entonces, un reportaje es sinónimo de reporte. Y acuérdense que los reportes son breves. Los reportes tienen que ser de manera breve, que se entienda todo. Entonces, es clave eso. Reportaje y reporte van de la mano. Entonces, ¿dudas en la introducción, muchachos? De todos modos, ahorita que nos juntemos en tema, yo les voy dando ideas de cómo es que pueden ir a abordar la parte introductoria. Aquí es donde ustedes van a hablar su tema.
pueden partir de lo general a lo particular o nada más se pueden ir en lo particular. ¿Sale? Ya ustedes decidirán, pero no tiene que ser tan extenso. Y otra cosa, no me lo vayan a copiar y pegar, porque luego van a poner ahí, historia del 16% del IVA. Y copian, pegan y listo. Y no, platícamelo. ¿Cómo fue que se fue dando este asunto del 16%? La siguiente parte, chicos. Dejen borro esto. Hablamos del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo del reportaje? Bueno, el cuerpo del reportaje dice por ahí, no es un chisme, es verídico e informativo. En esta parte, chicos, se da a conocer el tema, la noticia, el suceso, el acontecimiento, todo lo que ustedes quieran. ¿Sale? A partir o a través de las entrevistas, de las fuentes, de los libros, de las páginas de internet, de todos los elementos que haya utilizado para darlo a conocer. Acuérdense, aquí es donde entrarían los subtítulos, si así lo quieren ustedes. O en el caso del trabajo que están armando, entrarían las preguntas y las respuestas de su especialista. Déjenles comparto el archivo que les mostraba la clase pasada. Espérenme tantito, muchachos. Espérenme tantito. Ok, muchachos, ahí está. Por ejemplo, ¿sí ven el documento de PDF? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí, Excelente. Bueno, aquí está el título, ¿no? Ya explicábamos un poco. El liderazgo como impacto en la sociedad y en la docencia. Bien simplificado. Esta es la parte introductoria. Y esta es la parte de la semblanza. ¿Sale? Si se dan cuenta, es algo muy breve. A partir de la primera pregunta hacia abajo, ya estamos hablando del desarrollo o el cuerpo del reportaje. A partir de aquí, a partir de esta parte. Déjenme pongo aquí. Desde aquí hacia abajo ya es el cuerpo del reportaje. Algunas situaciones que tienen que tomar en cuenta. Cuando son citas o son palabras del entrevistado, siempre tendrán que ir entre comillas. Siempre. Siempre pongan sus palabras entre comillas. Esto es lo que ustedes tienen que reducir de la respuesta que les haya dicho su especialista. Todo eso ya es la parte del reportaje. Y si nos vamos más abajo, tenemos más preguntas, tenemos más evidencias, hasta llegar a la conclusión. ¿Vale, chicos? Pues el cuerpo ya va a variar dependiendo del estilo que cada uno le quiera dar. En el caso de ustedes, como lo hemos estado hablando, yo necesito que le pongan pregunta, respuesta, pero esas preguntas tienen que llevar una orden, una coherencia y una adecuación. No vayan a salir preguntando qué son los impuestos y terminando preguntar cuál es la historia. ¿Vale? Entonces, o sea, tiene que haber un orden perfecto de manera de que cada una de las preguntas estén conectadas. ¿Para qué? Para que tenga lógica y coherencia al momento de establecer nuestro reportaje de manera escrita. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que utilizar todas las fuentes que nosotros tengamos. Y las conclusiones, chicos, pues ya es la parte final del texto, donde se escriben, pues más que los acuerdos tomados y referentes del suceso, pueden ustedes puntualizar cuáles fueron los aspectos más importantes de su reportaje. Es aquí donde dice, bueno, pues como conclusión, podemos darnos cuenta que el IVA es un impuesto que se diseñó para tal cosa. También nos pudimos dar cuenta que todos o casi nadie quiere pagar el impuesto al valor agregado porque se les hace injusto. Los empresarios lo deducen como una estrategia para el pago de sus impuestos. Entonces, todas las conclusiones las pueden hasta enlistar, si ustedes así lo desean o no las platican. Esos serían los elementos de un reportaje. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que no les haya quedado claro?
No, profe, todo está claro. A ver, vamos a ver si es cierto. Les voy a pasar ahorita un documento, ahí al WhatsApp. Dejen que se abra el WhatsApp. Y precisamente es leer un reportaje y tratar de encontrar las partes del reportaje o tratar de entenderlo. Dejen que se abra la página. Mm, ¿Dónde están? A ver. 3, contabilidad. Habilidades de la lectura. Mm, Ok, chicos, ya está ahí en el grupo. Van a por favor a darle lectura. Aquí está. Ok, van a darle lectura, por favor, muchachos, a este reportaje que viene ahí. Dice, analizar el contenido de este reportaje. El reportaje se llama Ceda el paso a los cetáceos. ¿Sale? Está chiquito, es menos de una cuartilla. Son dos, de hecho, son dos filas en una. ¿Sale? Está chiquito. Léanlo, por favor. Una vez que lo hayan leído, se van a ir al documento que se llama 47 y van a resolver este cuadrito. ¿Vale? Y ahí viene, hay que buscar cuál es el periódico, la fecha, el título, el contenido del tema y demás. Y al finalizar me responden estas preguntas que las podrán resolver con este cuadrito que está aquí. ¿Sale, muchachos? Yo creo que le damos de aquí a las 11:05. Yo creo que ya también está a punto de acabarse la transmisión. Entonces, por favor, ahí de manera individual, no se desconecten. Cualquier situación, cualquier duda, me dicen. ¿Sale, muchachos? ¿Ya tienen todos el documento? Creo que ya les llegó, ¿verdad? Ya, profe. Excelente. ya nos Entonces, por llegó, favor, profe. trabajando, muchachos, con ese documento. Trabajando y cualquier duda, aquí estoy. ¿Sale? Vale, gracias. Órale, pues.
¿Listo, chicos? ¿Ya terminamos? Ok, chicos, ya falta menos de un minuto para que se corte esta transmisión. Ya ahorita que se corte, regresamos y comenzamos a revisar la actividad y ya para también dividirlos en equipos.